Estos son los anuncios del mes de agosto. Viernes 21 a las 8 p.m. habrá Noche de Adoración en las instalaciones de Trigo y Miel Salamanca. Domingo 23, 9 y 11 a.m. tendremos Koinonía. Te invitamos a nuestro programa Despertando con Fe, un espacio para iniciar el día sin malas noticias. Conéctate a nuestra página de Facebook en el horario de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Trigo y Miel Salamanca, enseñando principios que transforman vidas. Hola, ¿qué tal, amada familia? Qué gusto poderles saludar nuevamente a través de nuestra reunión de hogar. Es hoy para nosotros un privilegio poder estar con ustedes porque ya estamos cerrando este mes, el mes de las consecuencias de la obediencia. Así que si estás con alguien ahí a un lado, codéale poquito y dile, pon mucha atención porque Dios hoy nos va a hablar. Así que comenzamos con nuestra reunión de hogar. Bien, el tema de esta semana va a ser meditando en la palabra de Dios. Este tema creo que ha sido de mucha bendición para mi vida y creo que es algo también que el Señor ha estado hablando a mi corazón, porque no sé si a lo mejor usted se ha dado cuenta que a veces hay gente que pareciera que todo lo que hace le sale bien. O a veces que usted de repente no se ve que todo le está saliendo bien, que está orando, que está leyendo la palabra, y que las cosas empiezan a funcionar y ve cómo hay ese respaldo de Dios en lo que usted hace. Por el contrario, a veces no sé cuántos de nosotros de momento vemos que las cosas no nos salen, que hay de repente estorbo en alguna cosa o en alguna otra. Y decimos, bueno, ¿por qué está pasando todo esto? Y es aquí donde quisiera entrar acerca de meditando la palabra de Dios, porque la Biblia nos enseña durante todo este mes que hemos estado viendo que Dios nos va a bendecir cuando nosotros aprendamos a obedecer la palabra de Dios. Y como hemos dicho, Dios no tiene la obligación de bendecirnos, mas sin embargo, Él por amor a nosotros, Él nos bendice. Es como un padre cuando su hijo se porta bien. Él no tiene la obligación de comprarle algo, pero el padre lo hace porque ama a ese hijo. Lo mismo sucede de Dios para nosotros. Así que hablando acerca de esta parte de meditando la palabra, creo que hay muchas historias que a lo mejor usted puede conocer de personas que aman la palabra de Dios y cómo Dios les bendice por causa de amar la palabra de Dios. Recuerdo estas historias, leí hace tiempo un libro que se llama El mártir de las catacumbas, cómo los primeros cristianos sufrieron durante aproximadamente 250 años de la tiranía del Imperio Romano, mas sin embargo ellos, a pesar de esa persecución, ellos crecían, aumentaban en número y Dios les bendecía a pesar de todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque amaban la palabra de Dios. Conocemos tal vez usted, a lo mejor algún pastor, algún conocido, alguna persona que ama la palabra de Dios y ve cómo la bendición de Dios está sobre de su vida. Y es lo mismo que puede suceder para nosotros. Y este principio lo vamos a ver únicamente en dos versículos en esta reunión. Y el primer versículo que quiero que ponga mucha atención es en Josué capítulo 1 versículo 8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate que esta palabra es muy interesante porque Dios se le está diciendo en el primer capítulo del libro de Josué, antes de que llegaran a conquistar todas las promesas que Dios tenía para ellos, antes de que se enfrentaran ante todas las luchas, todas las batallas que iban a estar teniendo, antes de que sucediera todo esto, Dios le dice: para que tengas éxito en lo que vas a conquistar, tienes que aprender, número uno, a meditar la palabra de Dios. Ahora, uno no puede meditar en la palabra si primero no la lee. El primer paso es leer la palabra de Dios. Y no solamente Dios le dice a Josué que tiene que meditar.
la palabra de día y de noche. No se tiene que apartar la palabra en ningún momento de tu boca, sino que Dios le dice todo el tiempo tienes que meditar en la palabra de Dios para que entonces la guardes en tu corazón y cuando la guardes la empieces a poner por obra. Fíjate bien lo que dice un hombre guerrero, un hombre valiente, un hombre que conquistó muchísimo en la historia y que es considerado el rey más grande después de Jesús en Israel, y este es el rey David. Ahí en el libro de Salmos capítulo 1 versículo 1 al versículo 3, David nos enseña que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que si tienes a lo mejor una persona ahí con la cual te lleves bien, que no se ofenda ni nada, pues y a lo mejor no hace mucho ejercicio, le puedes decir, también esta palabra es para ti. Pero aquí me gustaría ver cómo David nos enseña esta parte, cómo nos dice aquellas personas que se apartan del pecado, aquellas personas que se apartan de hacer lo malo, aquellas personas que no andan en camino de gente que hace burla en una manera de escarnecer, hacer sentir mal a alguien, de aquellas personas que no se sientan para cometer pecados, sino que en la ley del Señor está su deleite, que no solamente dicen, bueno, tengo que leer la Biblia porque la tengo que leer, sino que ellos aman encontrar los secretos que Dios tiene para ellos. Hace tiempo tuve la oportunidad de ir rápidamente a la casa de una persona de la congregación, y la verdad me sentí muy bendecido porque le había pedido que si me ayudaba con un trabajo para arreglarme un pantalón, y ese día lo iba a hacer, pero se le pasó porque de repente encontró un versículo y sacó otra Biblia que tenía ahí guardada de otra versión y se puso a estudiar, y dice que el tiempo se le fue. Y yo lo que veo en esta persona y en esta familia es que es una familia bendecida por Dios. Y quiero leerte rápidamente para enfocarnos en este tema. ¿Qué es lo que encontré acerca de la meditación? No es como que vamos a poner nuestra mente en blanco, sino la definición de la palabra meditar. Y fíjate bien lo que dice, porque la palabra meditar es pensar y considerar en un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Así que vamos a traducirlo al tema de la palabra de Dios, al tema de meditar en lo que Dios habla en nuestras vidas. Número 1 es que tenemos que pensar qué es lo que Dios está hablando para mi vida, qué significa a lo mejor esto que no entiendo. Necesito pensar, tal vez esta parte de la Biblia no entiendo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo? La siguiente parte de pensar vimos que era considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo. A lo mejor te has puesto a pensar alguna parte de la Biblia, bueno, este asunto, ¿por qué se dio? ¿Cuál fue la consecuencia de que a tal personaje en la Biblia le pasara esto? ¿Cuál fue la consecuencia de que tal vez estuvieran en la idolatría? ¿Por qué suceden las cosas? Y muchas de esas veces cuando tú y yo dedicamos nuestra vida a meditar la palabra de Dios, estudiarla, analizarla con detenimiento, nos vamos a encontrar que Dios nos habla de una manera maravillosa para nuestras vidas. Un consejo podría ser que a lo mejor dentro de los libros que llevamos como estudios bíblicos, como el Guiados por la Eternidad, Bueno o Eterno, en fin, puedes preguntar a los pastores qué libros a lo mejor que son estudios a lo mejor en temas específicos que pueden ser de una grande bendición para ti y para mí. El siguiente punto era comprenderlo bien. Creo que una de las cosas que muchas veces nos aburre la palabra de Dios y sucede en muchos casos es que no le entiendo. ¿Has conocido a alguien así?
O tal vez nosotros hemos sido, es que no entiendo qué quiere decir esto, o no comprendo la totalidad de lo que Dios quiere hablarme. Entonces me aburro y decido ya no leer porque no comprendo. Pero algo te quiero decirte en este día. La Biblia nos enseña que las cosas del Espíritu únicamente se entienden a través del Espíritu. Podemos conocer muchas cosas de literatura, mucha teología, muchas cosas, pero el pastor A.W. Tozer nos dice que 1 minuto de la revelación de la palabra de Dios vale más que toda una vida estudiando en universidades de teología. ¿Por qué? Porque este principio se cumple. Las cosas del Espíritu solo se entienden a través del Espíritu. Así que para no aburrirnos necesitamos todos los días orar y pedirle a Dios antes de leerla: Señor, ¿tú qué me quieres hablar a través de tu palabra? Hay gente que de repente agarra la Biblia para así la ojea de repente nada más, a ver, esto es lo que Dios me quiere hablar, y no hay un orden. Déjeme decirle que para leer la Biblia usted tiene que tener un orden. Y si Dios, fíjese bien, si Dios le va a hablar acerca de un asunto, le va a hablar en la lectura que le toque ese día. Dios es Dios, y si Dios le va a hablar a través de su palabra, Dios lo va a hacer. Puede suceder que a lo mejor en oración Dios le lleve a leer un versículo que a lo mejor usted no recuerde, y es válido también. Pero si usted está buscando saltearse la Biblia para ver qué tal, si Dios me habla y le cae en el libro de Lamentaciones, ¿qué va a hacer si le va a estar yendo mal? Así que tenga un orden y busque siempre la guianza del Espíritu Santo. Vamos a ver el siguiente rápidamente para ir cerrando esto. Dice que es formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. La Biblia nos enseña que la mejor manera para tomar nosotros una decisión y que nuestra opinión acerca de algún tema esté basado para lo que vayamos a decidir en nuestra vida, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. El mundo nos enseña muchas cosas que pues si vive tu vida al máximo, pues total, una vez no pasa nada, una no es ninguna, y tal vez todo lo que a lo mejor usted pudiera encontrarse o se ha encontrado durante estos días. Pero la Biblia nos enseña que lo único que no pasará es la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que el mundo y sus deleites pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Así que si usted va a tomar una buena decisión, si va a tomar una opinión acerca de su vida para corroborar o tomar algo para sus hijos, para su trabajo, para lo que sea, debe de ser la palabra de Dios. Pero usted nunca va a saber qué decisión es la que Dios quiere que tome si primero no aprende a escucharlo. ¿Y cómo se aprende a escuchar? A través de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué conecto esto y por qué le hablo acerca de meditar la palabra de Dios y deleitarnos? Durante estos días yo he sentido muy fuerte que sí leo la Biblia, pero a veces la leo y únicamente cumplo como mi cuota para leerlo. Y he sentido del Espíritu Santo de que no solamente tengo que leer, sino tengo que estudiar, tengo que meditar, tengo que buscar más de su presencia, porque un hecho muy importante, amada familia, un hecho muy importante es que de lo que nos llenamos, eso es lo que nos controla. Y a veces usted puede decir, leo la Biblia, oro de vez en cuando, pero no significa que te estés llenando de Dios. Eso es algo muy diferente, porque la Biblia, amado, no nos dice que tenemos que leerla. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que meditar la palabra de Dios. Y no solamente meditarla, sino guardarla y ponerla por obra, para que entonces nos pueda ir bien y todo lo que hagamos prospere. Así que rápidamente quiero ahí enlistarte unos tips para que tú y yo meditemos la palabra de Dios. Número 1 es orar antes de leer la Biblia, para que el Espíritu Santo sea el que nos hable. Número 2, puedes subrayar los versículos que Dios te esté hablando, que más te llamen la atención. ¿Para qué? Para que tú puedas encontrarlos rápidamente para el momento que tú los llegues a necesitar. Número 3, memorizar versículos que Dios te esté hablando. Memorizar versículos. ¿Para qué sirve esto? ¿Recuerdas cuando Jesús fue llevado al desierto y que
y Satanás intentó tentarlo. La Biblia nos enseña que Jesús había memorizado la palabra de Dios y memorizar esa palabra le dio ventaja sobre Satanás a la hora de enfrentarse. Número 4, muy importante, usted puede buscar asistir a las reuniones, a los estudios que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto gente en nuestras vidas para que nosotros podamos recibir la palabra de Dios y meditar en aquellos pasajes que no entendemos a través de nuestras autoridades, de nuestro pastor que Dios ha puesto en nuestras vidas, porque nadie lo sabemos todo. Número 5, yo le recomendaría leer a lo mejor un libro acerca de un tema en específico, un tema en especial. Por ejemplo, como mencionábamos, guiado por la eternidad, bueno o eterno, pero hay que tener mucho cuidado con qué leer. Hace tiempo Dios me permitió aprender esta manera de pensar que mi papá siempre me dijo: no todo lo que se dice cristiano es cristiano. Y yo tomé un libro de adoración de una iglesia de hace tiempo que era muy relevante, todo el mundo los conocía, y empecé a leer el prólogo y decía: yo escribo este libro, la directora de alabanza de ese grupo decía: yo escribo este libro porque pues me impulsaron a hacerlo, porque la gente tiene el deseo de conocer cómo logramos este éxito. Pero cuando empecé a leer, el Espíritu Santo me decía: no leas eso, no leas eso, no leas eso, ya. Entonces lo dejé de leer, ya no pude continuar, pero había adquirido hace tiempo otro que no había leído, de un adorador muy, muy influyente, que Dios lo usa mucho, se llama Marcos Brunet, y la primera parte que decía: yo no escribo este libro porque alguien me haya impulsado, porque la gente diga que tengo que escribir un libro, sino porque el Espíritu Santo me llevó a escribirlo. Entonces ahí pude comprobar esta palabra de todo, no todo lo que se dice cristiano es cristiano, no todos los libros que tengan el título de Dios te van a bendecir. Así que pregunta a tus autoridades cuáles son los libros que tú y yo debemos de leer. El siguiente y muy importante es que tú puedas escribir la Biblia. La palabra de Dios nos enseña que los reyes tenían por obligación, todos los reyes de Israel tenían por obligación escribir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no se fueran a olvidar de los preceptos que Dios les había dejado y pudieran ser siempre reyes que temieran a Dios y gobernaran conforme a su voluntad. Y por último, anota todas las dudas que tengas. No importa que no entiendas algo, no entiendo esto, lo puedes anotar en una libreta en específico y decir: no entiendo esto. ¿Para qué? Porque cuando tal vez tú entres en oración, tal vez Dios mueva a alguien, Dios puede responder todas esas dudas que vienen a tu corazón y te darás cuenta que esos pequeños detalles que no entiendes pueden ser una gran revelación para tu vida y para mi vida cuando tú y yo decidimos meditar. Así que espero que esta reunión de hogar sea de bendición. Recuerda que obedecer la palabra siempre trae bendición para nuestras vidas, y ponte muy al pendiente de todas las reuniones que estaremos teniendo, porque seguramente Dios te va a hablar. Nos vemos en una próxima reunión de hogar.